Y por fin llegó el momento que muchos de vosotros estaréis esperando como agua de mayo de entrar en las tripas de este framework y de comenzar a ver cómo funciona realmente. En esta sección veremos cómo se crean proyectos de Electron y ejecutaremos unos proyectos básicos y poco más. Comenzamos primero por donde hay que comenzar, por el principio, por crear un entorno de desarrollo para poder hacer nuestras aplicaciones. El entorno que yo voy a utilizar es el que aparece en esta diapositiva. Utilizaré Node.js en su versión 8.11.1 con NPM en su versión 5.6.0. NPM es el gestor de paquetes de Node.js. Utilizaremos Electron en la última versión estable en el momento en que estamos grabando esto, que es la versión 1.8.6. Esta plataforma de ejecución Electron consiste, por un lado, en la propia API de Electron, la versión 1.8.6, en Node.js en su versión 8.2.1 y Chromium, en esa versión tan larga que no voy a decir. Por otro lado, para clonar un proyecto básico de Electron que estaremos utilizando durante todo el curso, utilizaremos el gestor de versiones JIT y como IDE utilizaremos el Microsoft Visual Studio Code, que es una aplicación que ya hemos comentado anteriormente, escrita y desarrollada en el propio Electron. Así que qué mejor idea para un curso de Electron que uno desarrollado precisamente en Electron. Y bueno, como sistema operativo yo utilizaré MacOS, pero esto es algo que se puede hacer tanto en Windows como en MacOS como en Linux. Una aclaración antes de finalizar es que vemos que aquí estoy utilizando una versión de Node y aquí otra versión de Node y esto en un momento dado como que puede confundir al personal un poco. La razón es la siguiente. Este Node.js es el Node.js de mi sistema, el que yo tengo instalado, que voy a utilizar pues para crear mis proyectos y para gestionar las dependencias de mi proyecto. Y este Node.js que aparece aquí es el que viene compilado, instalado con Electron. Es el que utiliza Electron internamente para crear su proceso principal. Entonces, una vez que hemos aclarado esta pequeña cosa que puede dar lugar a confusión, pues finalizamos la sección. Creación de un proyecto con Electron. Antes de todo, tenemos que tener claro una cosa, y es que un proyecto de Electron no es ni más ni menos que un proyecto de Node.js, y por tanto se utilizan las aplicaciones y las utilidades típicas de un proceso Node.js, perdón, de un proyecto Node.js. Vamos a hacer la instalación, para que esto quede claro, de dos formas. La primera va a ser desde cero, es decir, sin utilizar ningún tipo de código base. Y después, eso simplemente para que queden más claros los conceptos, para que veamos la relación que existe entre un proyecto Electron y un proyecto Node. Y una vez que hayamos visto esto, veremos la segunda forma, que es como prácticamente se trabaja en la realidad, y es partiendo ya de un código base, de lo que se suele llamar boilerplate. Bien, comencemos por la instalación desde cero. Como un proyecto Electron es un proyecto Node.js, pues lo primero que necesitamos, o lo primero que tenemos que hacer es inicializarlo. Se hace con el gestor npm init. Esta herramienta, con este comando init, nos pregunta por algunas cositas, como el nombre del paquete que vamos a crear, la versión, la descripción. Aquí pondríamos algo un poquito más descriptivo, el punto de entrada en la aplicación, el comando de test, que lo voy a dejar vacío, el repositorio de Git, que lo voy a dejar vacío, keywords, ¿vale? Algunas palabras clave acerca de nuestro proyecto, lo dejaremos vacío, el autor, el tipo de licencia. Y con esos datos que hemos introducido, pues este es el archivo package.json que se va a crear. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, de acuerdísimo. Y tenemos pues el archivo fundamental de cualquier tipo de proyecto Node.js, que es el archivo
package.json, donde se establecen algunas propiedades del proyecto y las dependencias. Ahora mismo no tenemos ninguna dependencia, pero vamos a meter nuestra primera dependencia. Y como algunos de vosotros ya estaréis pensando, la primera dependencia que necesitamos es, si esto va a ser un proyecto de Electron, pues incluir las librerías de Electron. ¿Cómo se hace eso? Pues de esta manera, install Electron, y le indicamos que las introduzca en el archivo package.json, pero como dependencia de desarrollo, es decir, no va a ser una dependencia del producto final. Ahora esto tarda un ratito, dependiendo de la conexión que tengamos a la red, pues irá un poquito más rápido o más lento. Especialmente la parte que más tardaría, yo es que ya la tengo cacheada, es la descarga del ejecutable de Electron. Como yo la tengo cacheada, ha ido bastante rápido. Y entonces, bueno, pues ya tenemos, aún no tenemos código fuente todavía, pero sí tenemos la primera dependencia que necesitamos, que es el ejecutable de Electron y la API de Electron. Bien. Añadimos en los scripts de ejecución un comando que le llamaremos start, y que es precisamente el comando que va a ejecutar la aplicación Electron. Aquí le estamos diciendo que cuando lancemos este comando, pues que ejecute la aplicación Electron sobre el directorio actual y pillará como punto de entrada, como código de entrada, el que definamos en este archivo, index.js, archivo que por cierto no tenemos todavía. Pues como no lo tenemos, lo creamos. Index.js, vale. Y esto es un archivo JavaScript, aquí podemos programar lo que nosotros queramos. Aquí lo que es muy importante es que tengamos en cuenta es que el punto de entrada de la aplicación y que por tanto el código que ahí pongamos es el código que se va a ejecutar en el proceso principal de Electron. Vamos a poner un código que vamos a suponer que estamos haciendo una aplicación de una ruleta o algo así, que tiene que lanzar números aleatorios y de una manera periódica. Utilizamos la función setInterval, que por cierto es asíncrona y que consiste en llamar a una función periódicamente en un intervalo que voy a poner de un segundo, 1000 milisegundos. Aquí vamos a definir una variable número que la obtendremos pues con una combinación de estas funciones matemáticas que me va a dar como resultado un número aleatorio entre 0 y 36. Y bueno, una vez que lo tengamos, pues por pantalla lo imprimimos. Imprimimos y listo. Entonces, en principio ya con eso es una aplicación que podemos ejecutar con Electron. Y vamos a ver cómo se haría. Ejecutamos el script que antes hemos definido en el archivo package.json y allá va. Empieza a escupir números aleatorios. Aquí lo importante es que nos demos cuenta de que cuando hemos ejecutado cuando hemos hecho el npm start, aparece este icono de aquí, este icono de Electron, que me está indicando que se ha ejecutado la aplicación Electron y que el archivo index.js se está interpretando en el node que está vinculado, que está integrado con este ejecutable. Podemos ver que este archivo, index.js, es un archivo JavaScript, lo podemos ejecutar perfectamente con nuestro node del sistema. Y el resultado es aparentemente el mismo. La diferencia es que en este caso es el node de mi sistema el que lo está ejecutando y en este caso es el node incluido con Electron el que lo está ejecutando. Bien. Electron al fin y al cabo no es ni más ni menos que un ejecutable al que le pasamos unos recursos. Esos recursos es el código fuente JS y los HTML y las CSS que necesita nuestra aplicación. Este ejecutable se ha instalado en el momento en que con npm hicimos el install Electron. Ese install Electron me añade esta librería,
este módulo de Node. Y dentro de este módulo de Node tenemos el ejecutable Electron, que en el caso de MacOS está ahí, en esa ruta. Podemos ejecutarlo sin más, sin pasarle ningún argumento, y veremos que eso es una aplicación. Es una aplicación que, como no le he pasado ningún recurso para ejecutarse, pues bueno, me muestra las versiones que está utilizando tanto de Chromium como de Node, y me da una indicación de que si quiero ejecutar una aplicación local, pues que lo ejecute de esta forma. Es decir, al Electron, a ese ejecutable, pásale la ruta a los archivos que quiero ejecutar, concretamente a donde está mi archivo principal, el que he definido hace un momento aquí. Aquí. ¿Vale? De hecho, podemos ver que es equivalente a hacer este npm start. De nuevo vemos que se ha ejecutado Electron. Es equivalente a hacer eso a hacer esto. Node Electron dist Electron content MacOS Electron y pasarle aquí el index. Es exactamente lo mismo. Lo que está haciendo el npm start no es ni más ni menos que lo que acabo de hacer ahora mismo. Conclusión de todo esto, que es lo que quiero que quede claro, es que Electron es un ejecutable que incluye a Node y a Chrome y ejecuta el código que nosotros le pasemos. Y ese código que nosotros le estamos pasando es lo que denominamos los recursos. En el próximo vídeo vamos a ver cómo hacer una aplicación de Electron, un proyecto de Electron, partiendo de un proyecto base.